En primer lugar, quiero reconocer la apertura al diálogo. Esta es la manera de lograr los consensos que nos lleve a la solución de los desafíos que tenemos en el país. Segunda instancia, desde Coparmex, quiero reiterar el respeto de los derechos de los trabajadores. Es un compromiso que tenemos en la Coparmex, respetar todos los derechos, entre otros, la antigüedad de los trabajadores, las prestaciones y el que sean dados de alta en el Seguro Social con el 100% de sus salarios. Las empresas sí estamos cumpliendo con la ley. Es decir, la subcontratación, tanto externa como interna, es hoy una figura legal. Las empresas estamos cumpliendo con el pago de la PTU en estos 22.2 días en promedio de todas las empresas, 26.6 días en aquellas empresas de más de 250 trabajadores. Con respecto a la PTU, reiterar que no hay un solo país en el mundo que tenga una PTU sin límite ni restricciones y que las mejores prácticas en cuanto a reparto de utilidades tiene que ver con esquemas de productividad que ponen los incentivos a que se generen más utilidades y con eso se beneficien más los trabajadores. La subcontratación es un esquema que le da flexibilidad a las empresas, pero también flexibilidad a los trabajadores. Por ejemplo, los jóvenes que son estudiantes y que 25% de los trabajadores que están en el esquema de subcontratación son jóvenes que pueden combinar sus estudios con el trabajo, pero también las mujeres, 40% de los trabajos en subcontratación son mujeres que pueden combinar sus labores con el trabajo gracias al esquema de la subcontratación. Pero también la subcontratación es un esquema que le da competitividad al país. Esto es importante sobre todo en el entorno del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, en donde junto con los Estados Unidos y Canadá nos hemos convertido en la región más competitiva del mundo. El eliminar el esquema de la subcontratación nos restaría esta competitividad que tanto requerimos para mantener el empleo que actualmente existe en nuestro país. La subcontratación es una figura reconocida en todo el mundo, en donde hay 57.7 millones de trabajadores que tienen empleo gracias al esquema de la subcontratación, y esto en 32 países. Desde luego es una figura que ha sido avalada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que en México representa la posibilidad de tener empleo para 4.6 millones de trabajadores. Nos parece que no es momento de poner en riesgo el perder más empleo. En cuanto a la subcontratación especializada, estos servicios que no son centrales a las empresas, es importante que permanezca la figura de la subcontratación, pero también la subcontratación en esquemas en donde sí están en el centro del negocio, pero que de alguna manera la especialización nos permite tener tecnología y especialización que nos da ventajas competitivas de una empresa a otra. Esto es central en las empresas de tecnología de información, en donde esta especialización es una figura que de alguna manera está presente en las empresas de tecnología de información que, como saben, tienen un alcance internacional, que participan en muchos países. Es también existente, y lo sabemos, en las industrias automotriz y de construcción, que no me voy a meter en esas industrias, simplemente mencionándolas, y profundizando en lo que es la tecnología de información, este mercado en donde la subcontratación interna, llamada servicios compartidos, es fundamental en su esquema de trabajo, y esto les da competitividad a nivel mundial. Las empresas de tecnología de información tienen en nuestro país servicios compartidos que se dan a todo el continente americano, en algunos casos a otros países, y que el servicio que otorgan en nuestro país es muy bajo, alrededor del 1 al 3%. Esto quiere decir que si desapareciera, y atendiendo a la pregunta que nos hace el subsecretario
Alejandro Salafranca, si desapareciera la figura de la subcontratación interna, estamos en riesgo no nada más de no atraer a estas empresas de tecnología de información en la inversión que hacen en nuestro país, sino también el perder empresas que hoy en día están en nuestro país y que con mucha facilidad pueden mover estos esquemas a otros países para seguir dando ese servicio multinacional. Por lo mismo, la propuesta que hacemos desde Coparmex consiste en dos objetivos. Tengamos un primer objetivo que sea el respetar los derechos de los trabajadores. Y en este sentido, que la autoridad, cuando detecte que hay empresas que no cumplen con la legalidad, que han abusado de ese esquema, sea en subcontratación o fuera de la subcontratación, cualquier empresa que abuse de esquemas en que no se respeten los derechos de los trabajadores debe ser sancionada. Entonces, un primer objetivo, el conservar todos y respetar los derechos de los trabajadores. Y un segundo objetivo, paralelo a este primero, que tiene que ver con conservar la competitividad del país. Nos parece fundamental en el esquema de participación que tenemos en el Tratado de Libre Comercio, mantener la competitividad del país que otorga la figura de la subcontratación. Por lo tanto, la propuesta desde Coparmex y desde el sector de tecnologías de información es que permanezca la subcontratación externa especializada, pero que también permanezca la subcontratación interna. Y esto resolverá de manera automática las distorsiones que pudieran presentarse en el pago de las prestaciones, entre otros, de la PTU.